No pelear tu lugar en la vida de nadie. ¿Alguna vez has tenido esa sensación? La sensación de que tienes que ganarte el derecho a estar en la vida de alguien. De que tu presencia ahí no es bienvenida por defecto, sino que depende de que sigas cumpliendo algo. De que si dejas de hacer, de dar, de aguantar, de ser de cierta manera, esa persona simplemente va a dejar de quererte cerca. Y entonces te esfuerzas. Te doblas. Te haces más pequeño o más grande según lo que parece que necesitan. Te adelantas a sus necesidades. Toleras cosas que en otra situación no tolerarías. Dices que sí cuando quieres decir que no. Estás disponible incluso cuando estás agotado. Todo para no perder ese lugar. Todo para asegurarte de que siguen queriéndote ahí. ¿Te suena familiar? Hoy vamos a hablar de eso. De lo que significa pelear un lugar que debería darse por sentado. De dónde viene esa necesidad. De lo que cuesta. Y de cómo empezar a construir una manera diferente de relacionarte, una donde no tengas que ganarte el derecho a ser querido cada día. Quédate. Porque esto que vamos a explorar hoy puede cambiar algo fundamental en cómo te relacionas con los demás y, sobre todo, en cómo te relacionas contigo mismo. Parte 1. ¿Qué significa pelear tu lugar? Pelear tu lugar no siempre se ve como una pelea. No siempre hay conflicto, no siempre hay drama. A veces es todo lo contrario. A veces se ve como amabilidad, como generosidad, como ser buena persona. Pero hay una diferencia enorme entre dar desde la abundancia y dar desde el miedo. Pelear tu lugar significa que constantemente, muchas veces sin ser completamente consciente de ello, estás haciendo esfuerzos para que alguien quiera tenerte cerca. No de manera recíproca, no desde la alegría de compartir, sino desde la ansiedad. Desde el miedo de fondo a que si dejas de hacer, de dar, de aguantar, esa persona se aleje. Te abandone. Te quite ese lugar que tanto trabajo te está costando mantener. Y esa ansiedad, ese miedo, cambia completamente la naturaleza de lo que das. Porque ya no es un regalo. Es un pago. Es una cuota que pagas para seguir siendo aceptado. Se puede ver en muchas formas. Todas dolorosas. Todas reconocibles si te permites mirarlas con honestidad. El amigo que siempre está disponible para todos, a cualquier hora, en cualquier circunstancia, que reorganiza su vida entera cuando alguien lo necesita, pero a quien nadie llama cuando es él el que lo necesita. Y que aún así sigue estando. Porque la alternativa, no estar, se siente más aterradora que el desequilibrio. La pareja que tolera lo que no debería tolerar. Que normaliza el trato que duele porque irse se siente imposible. Porque quedarse, aunque sea en estas condiciones, parece mejor que enfrentar el vacío de no tener ese lugar que tanto costó conseguir. La persona que en cualquier grupo, en cualquier conversación, se achica. Que ocupa el menor espacio posible para no molestar, para no ser demasiado, para no correr el riesgo de que alguien decida que es demasiado y la descarte. Que se disculpa constantemente, que minimiza sus propias necesidades, que existe en modo reducido para caber en el espacio que otros le permiten. Reconocer estos patrones duele. No porque sean señales de debilidad, sino porque lo que está en el fondo de todos ellos es una herida. Una creencia que se instaló en algún momento y que desde entonces opera en silencio, gobernando las relaciones desde las sombras. La creencia de que tal y como eres, sin hacer nada extra, sin demostrar nada, simplemente siendo tú, no eres suficiente para que alguien te elija. Esa creencia es la raíz de todo esto. Y de ella vamos a hablar ahora. Parte 2. ¿De dónde viene esa dinámica? Esta dinámica casi siempre tiene raíces antiguas. Más antiguas de lo que pensamos. Más antiguas, muchas veces, de lo que podemos recordar con claridad. Puede ser que de pequeño, en el entorno donde creciste, el afecto era condicional. No necesariamente de manera cruel o consciente. Pero sí de una manera que el niño que fuiste aprendió a leer con mucha precisión. Te querían más cuando eras bueno. Cuando obedecías. Cuando sacabas buenas notas. Cuando no generabas problemas. Cuando eras fácil. Cuando no pedías demasiado. Cuando no tomabas demasiado espacio. Y cuando eras difícil, cuando tenías una rabieta, cuando fallabas en algo, cuando eras intenso o ruidoso o necesitado, el afecto se enfriaba. No siempre de manera dramática. A veces solo un poco. Solo lo suficiente para que lo notaras. Para que aprendieras que hay versiones de ti que son más caebles que otras. Y aprendiste.
Los niños aprenden estas cosas con una velocidad y una precisión asombrosas. Aprendiste que el amor hay que ganarlo. Que no es algo que simplemente tienes. Que es algo que puedes perder si no te comportas de la manera correcta. Pero eso no es amor. Necesito decirlo con claridad. El amor real, el amor que nutre y sostiene, no se gana. No se pelea. No depende de tu rendimiento ni de tu capacidad de cumplir con ciertas condiciones. El amor real se da y se recibe de manera libre. No como recompensa sino como presencia. No como premio sino como elección genuina. Cuando no conocemos ese amor, cuando no lo tuvimos de manera consistente en los momentos en que más lo necesitábamos, hacemos algo completamente humano y completamente comprensible. Buscamos la versión condicionada. Porque es la que reconocemos. La que se siente familiar. La que, aunque duela, al menos sabemos cómo funciona. Sabemos cuáles son las reglas. Sabemos qué tenemos que hacer para mantenernos en el juego. El amor incondicional, en cambio, puede sentirse extraño. Incluso incómodo. Cuando alguien te da sin pedirte nada a cambio, cuando alguien está ahí sin que tengas que ganártelo, puede despertar una desconfianza profunda. ¿Qué querrá? ¿Cuándo va a aparecer la condición? ¿Por qué alguien estaría aquí simplemente porque quiere estar? Porque no es lo que aprendiste que era posible. Y entonces te quedas atrapado en un ciclo. Buscas personas que te hagan trabajar para su afecto porque eso es lo que reconoces como amor. Y en las relaciones donde el afecto es genuino y libre, no sabes bien cómo estar. No sabes bien si puedes confiar en él. Reconocer esto no es para culpar a nadie. No es para reabrir heridas sin propósito. Es para entender desde dónde estás operando. Porque cuando entiendes el origen de un patrón, cuando lo ves con claridad, pierdes algo de su poder automático sobre ti. Parte 3. Dejar de pelear y empezar a elegir. Quiero que te quedes con una frase. Es simple. Es directa. Y puede que al principio genere algo de resistencia, porque va en contra de todo lo que el miedo te dice. La frase es esta: quien quiere estar contigo, está. Sin que tengas que hacer acrobacias emocionales para lograrlo. Sin que tengas que reducirte ni exagerarte. Sin que tengas que estar disponible a cualquier costo. Sin que tengas que aguantar lo que duele para no perder ese lugar. Quien quiere estar contigo, está. Y quien no quiere estar, no se queda aunque hagas todo bien. Ahora, esto no significa que las relaciones no requieran esfuerzo. Claro que lo requieren. Las relaciones que valen la pena implican trabajo, compromiso, paciencia, voluntad de atravesar momentos difíciles juntos. Eso es real y eso es normal. La diferencia está en el tipo de esfuerzo y en su dirección. El esfuerzo sano en una relación fluye en los dos sentidos. Hoy doy yo más, mañana das tú más. Hoy necesito apoyo, mañana lo ofrezco. Hay un equilibrio general, aunque no sea perfecto ni simétrico cada día. Hay reciprocidad. Hay presencia de los dos lados. Lo que no debería requerir esfuerzo, lo que no debería ser algo que trabajes para conseguir, es convencer a alguien de que vales la pena. Demostrarle continuamente que merece su tiempo, su atención, su afecto. Eso no debería ser una tarea. Eso ya lo sabes tú. Y quien esté a tu lado debería saberlo también sin que tengas que recordárselo cada vez. Si hay alguien en tu vida que necesita que se lo demuestres constantemente, que cuya presencia depende de tu rendimiento continuo, eso es información importante sobre lo que esa relación te está dando. Y sobre lo que te está costando. El primer paso, observar. Antes de tomar ninguna decisión, antes de hacer ningún cambio, simplemente observa. Mira tus relaciones con honestidad. Sin juzgarlas de inmediato. Solo mira. ¿En cuáles de tus relaciones te sientes libre de ser tú mismo? ¿En cuáles puedes tener un mal día sin miedo a las consecuencias? ¿En cuáles puedes decir que no, poner un límite, expresar una necesidad, sin sentir que arriesgas el vínculo? ¿Y en cuáles, en cambio, sientes que tienes que ganarte algo? Que hay una vigilancia constante sobre cómo estás siendo. Que el afecto se siente frágil, condicional, dependiente de que sigas cumpliendo. Esa observación, honesta y sin prisa, ya es un acto poderoso. Porque te da información que quizás habías estado evitando ver. El segundo paso, empezar a actuar desde quien eres, no desde el miedo. Esto es el trabajo más profundo y también el más lento. Porque implica ir en contra de patrones que llevan mucho tiempo instalados.
Significa, la próxima vez que estés a punto de hacer algo desde la ansiedad, desde el miedo a perder ese lugar, hacer una pausa. Y preguntarte, ¿estoy haciendo esto porque quiero, porque me importa, porque es genuinamente lo que quiero dar? ¿O lo estoy haciendo porque tengo miedo de lo que pasa si no lo hago? No siempre la respuesta va a ser clara. No siempre vas a poder actuar de manera diferente de inmediato. Pero la pregunta ya cambia algo. Ya introduce un momento de conciencia donde antes solo había reacción automática. Y con el tiempo, con práctica, con paciencia contigo mismo, esa pausa se hace más larga. Y la capacidad de elegir desde un lugar diferente se hace más real. El tercer paso, practicar ocupar tu espacio. Ocupa tu espacio. No demasiado, no de manera que ignore las necesidades de los demás. Pero el tuyo. El que te corresponde en cualquier relación sana. Expresa lo que necesitas. Di que no cuando necesitas decir que no. Permite que alguien te vea en un mal día sin disfrazarlo. Pide ayuda cuando la necesitas. Comparte lo que piensas aunque no estés seguro de que van a estar de acuerdo. Observa qué pasa. Observa quién se queda cuando eres tú sin filtros. Esas son las personas que valen. Esas son las relaciones que sostienen. Y las que solo funcionan cuando estás en modo de rendimiento, cuando estás dando todo sin recibir, cuando estás reducido para que quepas en el espacio que te ofrecen, esas relaciones merecen ser evaluadas con honestidad. Tu lugar en la vida de las personas que te quieren de verdad no está en disputa. No tienes que defenderlo cada día. No tienes que ganártelo con buena conducta. No tienes que hacer méritos continuos para justificar tu presencia. Está ahí. Es tuyo. Porque esas personas te eligieron no por lo que haces sino por lo que eres. Eso existe. Aunque a veces cueste creerlo. Aunque el camino hacia ese tipo de relaciones implique soltar otras que se sienten familiares aunque duelan. Aunque construir vínculos desde ese lugar requiera aprender una manera de relacionarse que quizás nunca nadie te enseñó. El día que dejas de pelear por espacios que no te dan con amor, algo cambia. No de golpe. No de manera dramática. Pero algo se libera. Tiempo. Energía. Atención. Todo lo que estabas poniendo en mantener lugares que te costaban demasiado empieza a estar disponible para otra cosa. Para construir los vínculos que sí te sostienen. Para estar más presente en las relaciones que ya tienen esa reciprocidad y que quizás no habías podido ver bien porque toda tu energía estaba en otro lado. Para conocerte mejor. Para estar más contigo mismo. Y para descubrir, poco a poco, que no necesitas pelear para estar. Que hay personas en este mundo que te eligen sin condiciones. Que hay lugares donde puedes simplemente ser, sin demostrar nada, sin rendir cuentas de tu valor. Eso existe. Y lo mereces. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo.